Los invito a abrir sus Biblias. Primero, en Génesis, capítulo 22, versículo 3. Y si lo quieren ir teniendo buscado, Hebreos, capítulo 11. Muy bien. Yo voy a leer Reina Valera contemporánea, este primer versículo. El otro lo voy a leer en Reina Valera 95. Dice así la palabra de Dios. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a dos de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Hasta acá el relato suena sin muchos condimentos, ¿no es cierto? Que dice que Abraham se levantó de mañana, preparó su asno, ¿sí? ¿Qué más hizo? Lo despertó a dos de sus siervos, le dijo, vamos, prepárense, y a su hijo. Y salió, ¿sí?, habiendo preparado la leña para el holocausto, hacia un lugar que Dios le había indicado. Bien, nada muy extraño. Abraham era un hombre de Dios. Era un hombre obediente a la voz de Dios. Había antecedentes de eso. Sale hacia un lugar que Dios lo envió. Sale para oficiar un sacrificio. Algo que tampoco nos sonaría descabellado, ¿sí? Porque él era un adorador de Dios. Prepara la leña, porque si va a ir a hacer un holocausto, tiene que llevar leña. Se va con dos de sus siervos. Nada que pudiera inquietarnos, que pudiera llamar la atención, que nos pudiera movilizar. Ahora, si leemos el versículo anterior del pasaje, si nos vamos a Génesis, capítulo 22, 23, quizá algunos de ustedes ya están ahí, yo lo estaba leyendo acá de mi escrito, y leemos el contexto del pasaje, cambia totalmente el panorama, porque dice, y Dios le dijo, Dios a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo cambia el panorama? El primer versículo nos habla de un hombre que se levanta temprano, prepara leña y se va con su hijo y dos de sus empleados a una tierra que Dios le había indicado. Pero de pronto nos vamos unas líneas para atrás y encontramos otro panorama. Que Dios le dice, ese hijo, tu único, o sea, aquel en el que reposaban todas las promesas de Dios. Y ahí entonces nos vamos un poco más atrás. Los que recuerdan la historia de de Abraham y de Isaac, saben que Abraham fue un hombre llamado por Dios que abandonó su familia para salir en busca de una promesa. Y Dios le dio una promesa grande. Pero ¿qué pasaba con esa palabra? Pasaba el tiempo y la palabra no se cumplía. Y entonces en el medio, Sara, su mujer, le dice, mirá, para que se cumpla la palabra, agárrate a una de las siervas y anda a tener un hijo, así se cumple la palabra. Yo me imagino lo que sería la vida de ellos dos, ¿no?
porque Sara era estéril. Quizás sentía culpa Sara. Por su culpa no se cumplía la promesa de Dios, porque ella no estaba capacitada físicamente para responder a la promesa que Dios le había dado a su esposo. Quizás su esposo no se lo recriminaba, pero pasaba el tiempo y había insatisfacción, había angustia, había tantas cosas. Y viene Ismael. Y Dios le llama la atención a Ismael, a Abraham por Ismael, y le dice: ese no es el hijo que yo te prometí. Y Abraham tiene que pedir perdón. Sara tiene que pedir perdón. Y cuando se reconcilian con Dios y se encaminan al propósito, llega en la ancianidad de Abraham y de Sara Isaac. La promesa, tardía, después de mucho tiempo, casi cuando ya estaban cansados de tanto luchar, llega la llave del cumplimiento de las promesas de Dios para Abraham y Sara. Y cuando llega, cuando crece, cuando el corazón de Abraham y de Sara empieza a henchirse de tanta gozo, de tanta satisfacción, de la alegría de decir gracias Señor porque al fin cumpliste con tu palabra, Dios se le presenta a Abraham y comienza diciendo el capítulo 22 que lo prueba. Y lo llama y le dice: Abraham, y él le respondió: aquí estoy. Y Dios le pide que ese hijo que había tardado tanto en venir, que vino después de que Abraham desoyera la voz de Dios y por el cual Dios le llamó la atención y le dijo: no, no es este el hijo de la promesa. Yo te dije que te voy a dar un hijo de tu esposa. Que llega cuando ya no tenían fuerzas, cuando no estaban en edad de concebir, Dios le dice: bueno, ahora que te lo di, mátalo. ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Qué pensarías vos si Dios hoy te dijera eso? ¿Cuál sería tu reacción si estuviera en el lugar de Abraham? ¿Cuál sería mi reacción? Me cuesta hasta ponerme en ese lugar, pero dudo de que tan rápidamente mi reacción hubiera sido levantarme el otro día temprano, preparar todo y salir. El pasaje continúa después porque dice que caminaron 3 días. ¿Habrá dormido Abraham esa noche previo a salir? ¿Y qué habrá pasado por la cabeza de Abraham durante esos 3 días? Los siervos posiblemente, quizá, si uno se puede proyectar a lo que sería ese tiempo, esa cultura, no habrán discutido demasiado. Le dijeron: vamos a ofrecer un holocausto, y salieron detrás. O quizás sí. El hijo estaría aprendiendo. Lo cierto es que el relato dice que hay un momento donde, cuando ya caminan solo y Abraham le dice a los siervos: bueno, espérenme acá que al monte voy a subir solo. El hijo, ¿qué le preguntó? Che, ¿y el corderito para el sacrificio dónde está? No, Dios se va a proveer. Lo cierto es que hubo un momento donde el hijo estuvo atado en el altar y Abraham dispuesto para matarlo. No nos lo relata la palabra todo lo que habrá pasado. Digo, ¿se habrá resistido ese hijo? ¿Qué le habrá dicho en ese momento? Porque la Biblia dice que llegó a estar atado, listo para ser quemado, luego de ser muerto. Por supuesto, nosotros conocemos la historia. Gracias a Dios que Él cumple sus promesas y que Isaac vivió y fue la llave de esa generación por la cual, al fin y al cabo, un día llegó el Mesías. Y hoy nosotros estamos acá, libres y unidos al Padre por esa promesa cumplida. Hoy conocemos la historia, entonces leemos esto como la anécdota. Pero Abraham estuvo ahí, sin saber
si Isaac iba a vivir. Sin embargo, caminó, avanzó. Y por eso yo los quiero llevar entonces ahora a Hebreos, capítulo 11. La lectura es larga, por eso no está en el boletín. Dice así: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, cuando fue probado, ofreció a Abraham a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearla 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. ¿Y qué más digo?
El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tremendo pasaje de la palabra, tremendo. Hablando de la fe de hombres de Dios, hablando de la fe, pero de mucho más que simplemente fe, aunque quizá esto es verdaderamente fe. El domingo pasado volvimos a hablar de fe y de la fe genuina, que tiene como única fuente, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la revelación de Dios. No la fe que se activa en mis deseos, en mis ganas, en mi búsqueda. La fe que se activa en que yo tengo ganas de tener un auto nuevo, entonces como creo que Dios es proveedor, es bueno y Él me quiere dar las mejores cosas, entonces activo mi fe de que Dios me va a dar el auto. Sino la fe de que es Dios el que me dice, te voy a dar el auto. Y si Él lo dice, Él lo va a hacer. Pero también es Dios que me dice, te voy a llevar de gloria en gloria. Y si Él me lo dice, lo va a hacer. Y como hablábamos hoy en el taller del cuerpo y de que no todos tenemos el mismo rol, si Dios me dice que yo voy a ser mano y que voy a tener poder para agarrar, entonces yo agarro en fe de que Dios dijo eso de mí y activo la fe. Está claro que la fuente es única. Y esa se sustenta en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que indica, es la palabra de Dios la que establece, la que da la promesa, es su voz la que determina el rumbo. Ahora, fe es actuar. Por eso tampoco hay fe genuina si no hay una fuente genuina para la fe que movilice nuestra respuesta. Pero tampoco hay fe genuina sin un riesgo genuino. La fe es arriesgarse a actuar. El capítulo 11 de Hebreos es la mejor recopilación bíblica acerca de esta fe en acción. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos está relatando, Dios dijo, y entonces por la fe en la promesa, por la fe en la palabra, por la fe en lo que Dios determinó, ¿qué hizo el hombre de Dios? Actuó, se movió, caminó. La fe es arriesgarse a actuar. Cuando esa fe se activa no hay forma de que nos quedemos quietos. Los grandes hombres de Dios en la Biblia fueron movilizados por la promesa de lo alto que los movió a actuar, ofrendar, desarrollar proyectos irracionales, abandonar lugares, pertenencias, familias, romper estructuras. Todas acciones movidas por la fe. Entregar al hijo, abandonar a la familia, salir a caminar a una tierra que no conocían, creer que Dios le iba a dar un hijo cuando era estéril y tenía 100 años. Acciones motivadas ¿por qué? Por la fe. ¿La fe de dónde? Originada en una promesa. ¿Promesa de quién? Promesa de Dios. Como bien dice Santiago en su epístola,
Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante, no lo voy a leer, pero para que lo tengan como referencia. ¿Qué dice Santiago? La fe sin obras es muerta. ¿Qué significa eso? ¿Que entonces nos salvamos por ser buenos? Por supuesto que no. Pero la fe que no se activa a actuar, a moverse, está muerta. Por eso Santiago dice, mostrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Y da un ejemplo en el pasaje, dice, si vos le decís a alguien que no se preocupe, que va a tener lo que necesita para alimentarse, que va a tener lo que necesita para abrigarse, pero lo envías sin darle el abrigo y el vestido, ¿cuál es la fe? Es un discurso vacío. Él dice, si vos tenés fe de que Dios es proveedor, activa la provisión. No le cuentes al otro de lo que Dios hace. Caminá a la acción de Dios. Ese es un ejemplo. Tracemos ejemplos y líneas para tantas cosas. Y de hecho las vamos a ver acá. Nos las relata el capítulo 11 de Hebreos. La fe es arriesgarse a actuar. Si yo digo que soy un hombre de fe, no puedo estar quieto. Si yo digo que soy un hombre de fe, no puede ser que no esté haciendo nada en pos de la promesa que Dios me ha dado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que Dios me dice que tenga que hacer. Por supuesto, no otra cosa, pero lo tengo que hacer. Me tengo que mover. Por eso cuando Abraham y Sara quisieron encontrarle otra solución a lo que Dios les había dicho, pecaron y así les fue. Porque el nacimiento de Ismael tuvo consecuencias también. En la historia del pueblo de Israel tuvo consecuencias y las tiene hasta el día de hoy. Las tiene hasta el día de hoy en el mundo. El pecado de Abraham tuvo consecuencias y hoy todavía hay naciones en conflicto. Hay 2 generaciones en conflicto en el mundo por el pecado de un hombre que en un momento no entendió la promesa. Por eso, actuar es necesario que sea encaminado, dirigido, movilizado por la palabra de Dios y en sujeción y obediencia a lo que Dios determina. Y por eso también fe es arriesgarse a perder el control. Esto parece básico y de hecho no hay otra forma, pero es un riesgo al fin. Cuando uno entrega el control, no sabe verdaderamente las consecuencias que tendrá. No sabe cómo será, qué pasará. Por eso Abraham le entregó el control a Dios y dijo, me dejo guiar por vos. Y se fue al monte a sacrificar a su hijo y mientras no tuvo una directiva diferente, se decidió obedecer. ¿Por qué? Porque ya estaban pesando sobre él las consecuencias de haberse equivocado y de haber gestado una nación incorrecta, una nación de pecado, por no haber sido obediente la primera vez y dijo, no me voy a equivocar de nuevo. Si vos tenés poder para resucitarlo también a Isaac. Yo te obedezco, hacé como quieras. Perder el control, aunque no sepamos cuál es la consecuencia. Y entonces de nuevo, acá, ¿cuál es la palabra clave? Obediencia. Obediencia. Si no somos obedientes a la voz de Dios y no caminamos como Él nos dice, vamos al fracaso. Esa obediencia tiene una garantía. ¿Cuál es la garantía? Dios es galardonador. Él garantiza sus promesas. Es necesario, dice el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreo, creer a Dios, porque si no tenemos fe en Dios no le agradamos. Es necesario que creamos y que estemos seguros de que Él es galardonador de los que le buscan. Como Abraham, que se dispuso a sacrificar a Isaac, ¿por qué? Porque sabía que Dios aún podía levantarlo a Isaac de entre los muertos.
pero él iba a obedecer. Como Noé, que sabía que Dios era su garantía, aunque todos lo miraran como un ridículo. ¿Por qué? Me iba a saltar un punto. Porque fe es arriesgarse no solo a perder el control, fe es arriesgarse a perder. Nadie que obtiene inmediatamente el rédito del precio que paga ha arriesgado. Es decir, si yo salgo por la calle, voy al supermercado, compro 1 litro de leche, ¿qué perdí? No perdí nada, cambio la plata. Entrego y obtengo inmediatamente. Compro un auto, me quedo sin el dinero, pero me quedo con el vehículo. No hay riesgo. A veces pretendemos con Dios hacer una transacción comercial, no invertir nuestra vida en fe, en su reino y en sus propósitos. Queremos darle para que nos dé. Y a veces esperamos que nos dé para darle. Como me dijo alguien una vez, hace como 20 años, sentados en un río en Córdoba. Yo era chico. Si Dios me dejara ganarme la lotería, yo me aseguro un destino para mis hijos y después todo lo demás se lo doy a Él. Generosidad total. U otro que una vez me dijo, yo ya le dije al Señor, yo sé que estoy en falta, pero solamente quiero tener mi casa y mi auto para tener lo mínimo indispensable y nada más. Después me pongo en orden, empiezo a diezmar, a ofrendar. Al revés. No queremos correr riesgos. Correlos vos, Señor, conmigo. Fe es estar dispuesto a arriesgarse a perder. Todos los hombres mencionados acá en Hebreos 11 arriesgaron cosas valiosas y amadas. Por eso Noé construyó un arca en medio del desierto, arriesgando sus recursos, su reputación, su vínculo. Estaban en el medio del desierto, no había agua cerca, y se puso a construir un barco. Imagínense. Y no era un parque de diversiones, tampoco era un zoológico barquito. La gente le decía, estás loco. Años le llevó construir el barco. O sea, años de que pase todo el mundo y te diga, ¿estás loco? Años desperdiciando el tiempo, la vida, tus anhelos personales en construir algo. ¿Para qué? Si no había agua en ese lugar. Por eso Abraham se levantó temprano para dirigirse a realizar el holocausto. Por eso Moisés resignó los beneficios del palacio egipcio. Moisés se crió en Egipto, en el palacio, no con los esclavos, con mentalidad de palacio, no de esclavo. Pero un día Dios le habló, lo llamó y estuvo dispuesto a perder. Estuvo dispuesto a perder. Y abandonó los privilegios que tenía de ser considerado hijo de la hija del faraón para ir a embarrarse con su pueblo esclavo y a arriesgarse a que aún su pueblo no lo recibiera como sucedió y haber perdido el amor del palacio y el amor de su pueblo de origen esclavo, que lo rechazaron y por eso se fue al desierto y Dios lo tuvo dando vuelta muchos años en el desierto hasta que lo preparó para volver a conquistar a su pueblo. Animarse a perder los afectos, a perder las comodidades, a perder la reputación. Y esto está enganchado entonces con lo otro que les iba a decir, arriesgarse a hacer el ridículo.
La mayoría o muchas de las acciones que se relatan en el capítulo 11 de Hebreos son incoherentes. Y por supuesto, nosotros de nuevo conocemos la historia, entonces decimos, no es ridículo. Isaac fue la llave que Dios le dio a Abraham para una multitud. Moisés libertó al pueblo y pasaron por el Mar Rojo. Noé se salvó él, los suyos y todos los animales. ¿Qué ridiculez hay en eso? Ninguna. Claro, nosotros conocemos el final de la historia. Pero imagínense de nuevo a Abraham atando a su hijo y tomando su cuello y el cuchillo para cortárselo. Una locura. ¿Qué pensaríamos de Noé de nuevo construyendo ese barco en el medio del desierto? Con la burla de todo que le decían, ¿vos estás loco? ¿Vos realmente, o sea, qué se te metió en la cabeza para pensar semejante estupidez? ¿Un barco en el medio del desierto? Un bebé puesto en un canasto. Dice pasaje que por la fe los padres de Moisés lo salvaron. Primero lo escondieron, había una orden del faraón de eliminar a todos los niños. Lo escondieron y después lo pusieron en un canasto y lo largaron al río a andar, solo, bebé de meses. ¡Locura! ¡Locura! Locura pensar que Sara, estéril y anciana, podía concebir. Pero no vivían aislados de la estratosfera del mundo. Tendrían siervos, familias, gente cerca que estaba con ellos. Abraham tenía mucho ganado, tenía siervos, tenía gente que los escuchaba a ellos decir, Dios nos va a dar un hijo. Imagínense cómo los verían todos los demás, esperando una ridiculez. Y la mejor de todas, un pueblo dando vueltas alrededor de una muralla para demolerla. ¿Se imaginan? Vamos a darle vuelta a la muralla si la tiramos abajo. ¿Se imaginan? Nosotros lo intentamos acá cuando teníamos que tirar el templo viejo, ¿no? Vino Darío Helmi ese día, que era el constructor que teníamos contratado, y dice, la verdad que me faltaron un par de empleados, no quiero laburar. Vamos a darle una vuelta al templo a ver si se cae. ¿Se imaginan? Hubiera estado bueno porque renegaba el vecino que no le gustaba que le hiciéramos ruido con el martillo neumático. Y venía a protestar. Qué fácil, ¿no? Decirle a la ciudad, ¿qué están haciendo ustedes? No, queremos tirar abajo el templo y entonces vamos a darle un par de vueltas para que se caiga el muro, porque así se cae. Imagínense lo otro que estaban esperando para liquidarlo. Locura. Fe es arriesgarse a hacer el ridículo, porque toda esa ridiculez junto al servicio de la fe, reunida al servicio de la fe, en Dios que había dado una promesa, era lo que movilizaba a cada uno de estos hombres de Dios. Porque no miraban lo ridículo, porque no miraban lo que opinaban los demás, porque no estaban mirando lo que perdían, estaban mirando la promesa. Y esto me lleva al último punto, que es que fe es arriesgarse a sembrar lo que no cosecharemos. Cuando se camina en fe no se camina buscando un rédito inmediato, esto ya lo habíamos dicho antes. La fe no es una transacción comercial. Hay dos pasajes en este capítulo que son tremendos y están transcritos ahí. Por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran pensado en la patria de donde salieron, tenían tiempo para volver.
pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, al contrario, les ha preparado una ciudad. Por eso la mujer de Lot se convirtió en sal, porque dio vuelta la mirada para ver atrás lo que dejaba. Dios los había marcado un horizonte adelante, pero ella miró para atrás. No podemos poner la mano en el arado y mirar atrás. No podemos activar en fe y quedarnos lamentándonos por lo que estamos abandonando. En este tiempo he ministrado gente que avanza a un nuevo tiempo en Dios, pero no lo conquista, no lo disfruta, no lo obtiene porque se está lamentando por lo que dejó atrás, porque no ha renunciado ni está dispuesto a perder lo que dejan por lo que está por venir. Gente que estamos viendo que vuelve a agarrarse de lo que tenían, porque no están dispuestos a caminar por lo que viene, porque ven una ridiculez construir un barco en el medio del desierto, porque no pueden ver lo que Dios les está mostrando por delante y se están perdiendo la bendición. Pero no solo eso, muchas veces no nos animamos a sembrar aunque no vayamos a cosechar, porque queremos ver el beneficio ya, queremos obtenerlo ahora y no estamos dispuestos a sembrar para que cosechen otros. Por eso dice también al final: y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Y nosotros podemos decir hoy, si ampliáramos el capítulo de Hebreos 11, podríamos hablar de los discípulos, de los apóstoles, de todos los hombres del Nuevo Testamento que no están acá, porque no existía como lo tenemos hoy, porque eran contemporáneos del autor de la carta a los Hebreos. Podríamos hablar de Pablo, de Juan, de Mateo, de todo lo que ellos dieron, y podríamos decir también, y ellos no recibieron lo que estaban viendo. Por las cartas de Pablo entendemos en algún momento como que él esperaba que Jesucristo iba a venir ahí, que él iba a verlo a Jesús volver. Y ya pasaron 2000 años y todavía Cristo no vino. ¿Y por qué no vino? Para que no fueran ellos perfeccionados sin nosotros, porque Dios nos ha hecho parte de su promesa. ¿Cuánto de lo que todavía no has visto quizá es porque Dios todavía quiere incluir en la cosecha a otra generación? Gloria a Dios por aquellos que sembraron para que nosotros cosechemos. Yo, una de las cosas por las que honro a mi padre siempre, y lo hablamos, esta semana lo estuvimos hablando, es porque mi ministerio es más fácil gracias a todo su trabajo. Yo he tenido un camino facilitado gracias al precio pagado por él. La Biblia nos relata que David fue un guerrero. Y de hecho David le quiso construir un templo a Dios. Y Dios le dijo, no, no te toca a vos. Y si vemos a Salomón, se ve claramente la diferencia. ¿De dónde arrancó David? Del cuidado de las ovejas. ¿Cómo conquistó su reino? ¿Con honda? ¿Con guerra? ¿Con batallas? ¿Escapando? ¿Exiliándose? ¿Manteniéndose fiel? Pero teniendo que pelear. Guerra, guerra, guerra tras guerra.
¿Y cómo conquistó su reino Salomón? Con sabiduría, con gestión, con administración. ¿Por qué? Porque Dios había preparado para ellos tiempos diferentes. Entonces, fe también es animarnos a caminar, sembrando lo que Dios nos manda hoy y no desesperándonos por lo que queremos cosechar mañana. Fe es arriesgarse a dar, aunque no sepamos si vamos a recibir. Fe es caminar sembrando para las generaciones que vienen, no importando qué sea lo que cosechemos nosotros, pero sí entendiendo que de nosotros depende que la cosecha que viene para adelante sea mejor, sea mayor, y que nuestros hijos, los que vienen después de nosotros, no tengan que hacer el trabajo que Dios nos había encomendado a nosotros. Si Noé no obedecía, posiblemente sus hijos, en vez de guiar el tiempo posterior al diluvio, hubieran tenido que ponerse a construir el arca y hubieran retrasado todo una generación. Entonces este es tiempo, hermanos, de que nos activemos en una fe genuina, en una búsqueda genuina primero de la búsqueda de la palabra de Dios, una búsqueda de la promesa de Dios para nuestra vida, de comprender los tiempos y los planes de Dios para nuestra vida. Pero también es tiempo de actuar, es tiempo de andar, es tiempo de asumir riesgos, el riesgo de empezar a caminar, el riesgo de entregarle al Señor el control en obediencia, el riesgo de resignar las cosas más valiosas en nuestra vida por lo que Dios está pidiendo, aunque parezca que es ridículo, que es locura, que es incoherente, y aunque nadie lo entienda, pero si lo dice Dios, hacerlo y entender que lo hacemos no para que Dios mañana me bendiga y yo esté mejor, porque como lo vimos la semana pasada, de lo que necesitamos el Señor se encarga, pero es tiempo de que busquemos el reino de Dios y su justicia, sabiendo que Dios es galardonador, que Él recompensa, que Él tiene poder, que Él hace la obra y que de nosotros es la obediencia, la entrega y la acción. Amén. Por eso, hermano, yo quiero invitarte esta mañana a que tomes un breve momento y que puedas hacer una oración ahí delante del Señor. Te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos, solo para poder enfocarte en lo que Dios nos está hablando. Podríamos ministrar y si alguien lo necesita podemos hacerlo. Vamos a tener todavía un momento más de adoración. Pero hermano, no hay nada que reemplace la voz de Dios hablando a tu vida. Si tenés tiempo y tenés ganas, podés ir al relato. No te distraigas, Dios también te está hablando a vos. Podés mirar lo que Dios le dijo a Moisés, podés mirar lo que Dios le dijo a Noé, podés mirar lo que Dios le dijo a Abraham y podés ver que se los dijo Dios. Podés ver que escucharon la voz de Dios porque tenían un vínculo con Dios. Porque cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham le dijo a Dios, aquí estoy. Estaba donde Dios lo estaba buscando, con el oído dispuesto a escuchar lo que Dios le estaba hablando. Entonces, hermano, yo quiero incentivarte a que hoy hagas una oración determinada de empezar a moverte en esta palabra que Dios nos dio para este año.
Con los pastores decimos que esa palabra espíritu, poder, testimonio, quizá nosotros la queríamos ver manifestada antes, queríamos cosechar enseguida. Y hoy estamos viendo más que nunca esa palabra en vigencia, manifestándose cada vez más. Y yo creo que esta otra palabra que Dios nos dio para este año, fe integral, riesgo total, quizá no la veamos plenamente como esperamos ahora, pero la empezamos a construir hoy, alimentando nuestra fe de palabra genuina, palabra de Dios, dirección de Dios, y asumiendo definitivamente de una vez por todas que tenemos que arriesgarlo todo, lo que Dios nos pida, para que esa palabra sea real en nuestra vida. Porque si no, eso no va a ocurrir jamás. Porque Abraham no vio las multitudes, pero Abraham creyó que venía Isaac y fue obediente. Moisés no conquistó la tierra, pero Moisés sacó al pueblo de la esclavitud. David no administró ni hizo crecer en abundancia el reino de Israel, pero David conquistó el reino para sujetarlo a los diseños y a los planes de Dios. Dio el primer paso, no se quedó lamentándose porque la distancia era mucha, era difícil, sus fuerzas y su proyección no daban para ver el reino establecido, con un templo construido y con Dios en el centro, habitando en su templo. Pero se animó a dar el paso que le tocaba. Si a Abraham, siendo de 100 años, pudo concebir, les hablo con todo cariño a mis viejitos queridos de la congregación. Si Abraham a los 100 pudo gestar en el vientre de Sara, y Sara a los 100 estéril pudo concebir para dar a luz a Isaac, nada puede detener lo que Dios quiera hablarte en este tiempo. Podés activar tu fe y empezar a ver lo que Dios quiere hacer, o quedarte lamentándote porque te equivocaste y tuviste un Ismael en tu vida. Recibí esta mañana el perdón de Dios, el abrazo del Señor. El Señor ya te perdonó y sigue teniendo planes con tu vida. Activa tu fe para creer que Dios puede darte una promesa, no importa la edad que tengas. Que si te animás a entregárselo todo al Señor hoy, aunque estés grande, aunque estés viejo, aunque te hayas equivocado mucho en la vida, Dios puede activar tus fuerzas para hacerte parte de sus planes y de una generación que trastorne todo con el Evangelio. Pero le tenés que creer, te tenés que jugar, tenés que caminar, tenés que renunciar a aquellas cosas que te atan de una vez por todas. ¿Hasta cuándo vas a detener lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Hasta cuándo te vas a frenar? ¿Hasta cuándo le vas a dar la espalda a lo que Dios te está hablando? ¿Hasta cuándo vas a direccionar tu fe en la manera equivocada, alimentado por fuentes incorrectas? Deja de perder el tiempo y perder de una vez por todas el control de tu vida. En obediencia, entregáselo a Dios. Y esto es para todos. Padre, en esta mañana venimos a buscarte. Y te decimos como Abraham, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Habla que tu siervo oye, aquí estoy. Queremos escucharte,
y queremos disponernos a hacer, a actuar, a caminar, a movernos en fe, creyendo, Señor, que vos sos galardonador, que vos tenés poder para levantar muertos, para hacer concebir a estériles y ancianos, para conquistar reinos, para tirar muros mientras hacemos aeróbic, en vez de usar la masa y el cortafierro, porque así sos vos, un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios de autoridad, y nosotros queremos serte fieles en obediencia. Así que, hermano, yo te invito a que si esta es tu decisión y tu disposición, la misma de Abraham, la misma de Isaac, la misma de Jacob, la misma de Noé, la misma de Moisés y de todos estos hombres de Dios, José, mientras cantamos al Señor y empezamos a elevar nuestro corazón en adoración a Dios, le digas al Señor: aquí estoy, poniéndote de pie. No lo hagas porque todos lo hacen, hacelo porque vos hoy le decís al Señor: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy.